Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 11 del curso, la presentación y elaboración de tesis, sección B, correspondiente a cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy estamos teniendo nuestra última sesión de este semestre, en el cual estaremos abordando a grosso modo, o así en una forma resumida, lo que son los estilos de referencias bibliográficas. Hablaremos un poco de lo que son normas APA, hablaremos un poco de estilos de Vancouver, de Chicago y los pie de página tradicionales. Como hemos dicho anteriormente, solo hablar de cada una de estas referencias bibliográficas nos estaría llevando un semestre, cada una de ellas. Pero el día de hoy vamos a hacer así a grosso modo o escuetamente, mencionando el origen y mencionando posibles formas de utilización. No se vayan a preocupar si en su pantalla aparece precisamente en negro. Más adelante se van a dar cuenta por qué aparece eso. Que vamos a ver un video y lo tengo ahorita en presentación. La clase de hoy va a ser eminentemente rápida, dado que todo ya lo que hemos abordado y todo lo que hemos presentado, pues consideramos que hemos cumplido nuestros objetivos. En primer lugar, pues quiero agradecerle a Dios haberme dado esta oportunidad de estar aquí al frente de ustedes, poder transmitir este poco o mucho conocimiento, bueno o malo, hacia cada uno de ustedes. En segundo lugar, agradezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala haberme dado esta oportunidad de poder transmitir mis experiencias y transmitir los conocimientos que he adquirido desde que me gradué allá en el año 2000. Tercero, pues quiero agradecerle a cada uno de ustedes haber estado fieles y consecuentes con este curso durante estas 11 sesiones. Si en algún momento cometí algún tipo de error, algún tipo de malinterpretación de cierta información, pues presento mis disculpas, presento mis más sinceras aclaraciones. Traté de hacer lo mejor posible, traté de conseguir información actualizada. Algunas personas, pues, como ustedes saben, en cualquier curso de la universidad, no importa si es privada o de la Universidad de San Carlos, al principio, pues, iniciamos en el curso alrededor de 350 personas y de los cuales pues, logramos terminar en 150. Ya está subida a la plataforma de cursos libres lo que son las actas correspondientes a esta sección. Me indicaban de que en los próximos días pues estará llegando lo que es su diploma al correo que ustedes registraron en el momento de la inscripción. Como les he dicho en 2 sesiones anteriores, tengan un poco de paciencia y en lo que llega el diploma. Soy uno de los primeros catedráticos que ha logrado subir los cuadros, entonces va a ser más fácil que les llegue rápido su diploma. Entonces, sin otra información, vuelvo a repetir, para mí fue un honor, fue un gusto, fue un placer haber estado con ustedes en estas 11 sesiones. Esperamos contar con ustedes o tener esa nueva oportunidad en el próximo semestre. Y si no, pues de todos modos fue, como les digo, un honor poder transmitir este conocimiento, esas experiencias a cada uno de ustedes. No sé si hay alguien que quiera decir algo, pero si no, iniciamos con la última sesión del día de hoy. ¿Alguien que quiera hablar? ¿Alguien que quiera decir algo? Gracias, Karina. Bueno. Vamos entonces a iniciar propiamente con lo que es la última sesión. Vamos a hablar sobre lo que son, repito, esto es una pequeña introducción. En 20, 25 minutos no puedo hablar tanto de lo que son las referencias bibliográficas. Repito, esto lleva un semestre, solo hablar de normas APA o normas de Vancouver o las de Chicago o pie de página tradicional o cualquier otra que se maneje. Cuando nosotros hablamos de un estilo de referencia bibliográfica, nos estamos refiriendo a un conjunto de reglas que van a definir la forma en la cual vamos a presentar o la forma en la cual vamos a dar por sentado nuestro trabajo de investigación o nuestro proyecto de investigación.
En este caso, en el curso que a nosotros nos compete, estamos hablando de lo que es el anteproyecto, protocolo de tesis o lo que es el anteproyecto, protocolo de tesis o diseño de tesis. Depende de la facultad, depende de la universidad, así como le colocan estos tres nombres, pero es lo mismo. Nosotros lo hemos manejado como diseño de investigación o diseño de tesis. También esto se refiere a la presentación del informe final, en el cual usted va a redactar sus capítulos que va a presentar y va a defender en su examen público, dependiendo de la universidad. Porque como hemos dicho en sesiones anteriores, existen tres universidades que no tienen defensa de tesis, lo que es la Universidad Mariano, la Galileo y la Universidad Da Vinci. Pero esas hacen otro tipo de presentación, otro tipo de defensa en el proceso para la defensa o la argumentación de lo que usted va a presentar como futuro profesional. Pero en el resto de las 11 universidades sí hay defensa de tesis. En algunas todavía se maneja la modalidad de predefensa de tesis. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros estamos hablando de ciertas directrices a la hora de presentar un documento escrito, un documento científico, hablemos de monografía, hablemos de artículos científicos, de tesis o tesina o un ensayo, debemos de tener ciertas directrices que nos son dictaminadas o nos son indicadas por la institución que nos está pidiendo ese tipo de material. En este caso podría ser la universidad, podría ser la facultad o la escuela, o si lo estamos trabajando a nivel de una institución pública o privada. Ellos nos van a indicar cómo es la forma de presentar ese anteproyecto o presentar ese informe. Los estilos de referencias bibliográficas que se utilizan en países hispanoparlantes o países latinoamericanos van relacionados más que todo a ese tipo de dictámenes o a ese tipo de reglas para que todos los trabajos tengan un mismo camino o tengan una misma presentación. Anteriormente, allá en los años 40, en los años 50, si usted revisa tesis de esas épocas, aún de los años 60, la mayoría de estos documentos eran presentados según el gusto y según el criterio del tesista propiamente. O sea, cada quien decía cómo debía iba a presentar su trabajo final. No había un dictamen común o no había un trabajo que nos dijera que todos debemos de seguir eso. En 1953, el American Psychology empezó a manejar ya un directriz o empezó a manejar ciertos parámetros para que todos los investigadores presentaran un mismo modelo, por decirlo de alguna manera. Cada institución fue adaptando esos estilos o esas referencias bibliográficas según sus intereses o según sus objetivos, también basados en idiosincrasia o basado en la forma de pensamiento de las autoridades de esa institución o de ese lugar académico. Entre las referencias bibliográficas que se conocen o que se manejan, están las que ustedes conocen como APA, están las de Harvard, están las de Vancouver, están las de Chicago, están las de Oscar, MLI, están las IEEF, Tarubian, AMA y existen otras. Existen alrededor de unas 25 a 40 referencias bibliográficas para presentación de trabajos. En el caso que a nosotros nos corresponde, que siendo países hispanoparlantes, manejamos ciertas tendencias o manejamos ciertas secuencias basados a veces en ciertas modas académicas. En los años 60, la mayoría de personas, cuando presentaban sus tesis, sus artículos científicos, manejaban los pies de página tradicionales, en el cual usted venía con su texto, entrecomillado siempre, y colocaba un número 1 en la parte de arriba de la última palabra del párrafo que usted estaba citando, y en la parte de abajo colocaba toda la información del material que usted había consultado. Era una especie como de mini bibliografía. La única en el cual usted colocaba el apellido, el nombre del autor, colocaba el título de la obra, colocaba la editorial, colocaba el país de origen, colocaba lo que es el aspecto de si era primera, segunda, tercera, cuarta edición, si era volumen,
se colocaba el número propiamente de referencia, si era un periódico, si era una tesis, se colocaba cierta información y al final se colocaba el número de la página que se había consultado. La diferencia con la bibliografía era que usted en el nota a pie de página solo colocaba la página que había utilizado y en la bibliografía colocaba el total de páginas del libro o del material que usted había consultado. Entonces, en los años 80, en los años 90, en América Latina se empezó ya a manejar una tendencia a seguir un parámetro, a seguir un camino idéntico para las presentaciones. Porque, como decíamos anteriormente, los investigadores o tesistas o estudiantes presentaban sus trabajos basados en criterios personales o en criterios subjetivos de cada uno. Entonces, estos estilos o referencias bibliográficas se fueron adaptando o se fueron planteando según las necesidades de cada institución o según las necesidades a veces de cada país. Los más comunes o los que más se están utilizando actualmente en los países hispanoparlantes son los estilos APA, estilos de Chicago y estilos Harvard. Aunque en algunos lugares, y eso incluye a Guatemala, todavía hay instituciones, eso por ejemplo está en la Universidad de San Carlos, en el área de la carrera de enfermería, está también la universidad, existen algunas universidades privadas que todavía manejan lo que son los pies de página tradicionales. Es que no es una orden o no es una regla que nos indique que debemos de manejar, por ejemplo, solo normas APA. Usted puede manejar la referencia bibliográfica que usted considere la más adecuada. Lo más importante es que en esas referencias bibliográficas usted cite las fuentes de origen para evitar el famoso plagio o evitar la piratería, de uno de los temas que abordamos en las sesiones. Por lo que respecta a los estilos o referencias bibliográficas, existen dos características, con cualquiera de las que nosotros manejemos, ya sea APA, Vancouver, Chicago o pie de páginas tradicionales. La primera está relacionada en la forma en la cual yo voy a escribir y voy a presentar el trabajo. Eso incluye las famosas obras citadas. Hay algunas personas que manejan este estilo. Vienen con su párrafo, vienen con su redacción propia de cada investigador, de cada tesista, y cuando van a hacer una referencia o van a citar algún tipo de material, lo hacen de la siguiente manera. Abren comillas, colocan el párrafo del autor o de los autores que van a ser citados y actualmente con el expreso de la computadora lo distinguen colocándole cursiva o colocándolo en negrilla o cambiándole la fuente o cambiándole el tamaño de la fuente. Otras personas catalogan o hacen distinguir ese tipo de trabajos utilizando la sangría. O en algunas personas, eso ya depende de cada quien, lo utilizan los colores propiamente. Entonces, cada vez que usted vaya a hacer esa citación, usted debe de indicar o debe de saber distinguir de su trabajo a lo de otras personas. Y la regla importante, y eso sí deben de tener ustedes claro, aunque algunos dirán esa regla tan exagerada, pero es lo que se debe de manejar. Colocar el punto y aparte. En el caso de que usted desee continuar con el párrafo, o debe de seguir citando otros párrafos de otros autores, pero sin que usted quiera terminar la citación, cada vez que termine un párrafo debe de colocar puntos suspensivos. Eso da a entender que continúa esa información. Y cuando usted va a pasar al otro párrafo, porque ustedes tienen que copiar tal y como el autor lo indicó o lo manejó en su libro. Ustedes no pueden hacer ningún tipo de alteración, pero ustedes pasan al otro párrafo. La única diferencia es que van a colocar, ¿no?, en el inicio del párrafo los puntos suspensivos y vuelven a abrir las comillas. Anteriormente se me había olvidado mencionar que en el párrafo anterior no las cierran. ¿Por qué? Porque todavía no han terminado o no le han indicado al lector que lo que va a continuar es de ustedes, sino que solo están haciendo la referencia o la citación de la fuente. Cuando ustedes terminen de citar esa fuente o terminen de utilizar todos los párrafos que ustedes consideren, cierran las comillas y colocan el punto y aparte.
La segunda característica que se debe tomar en cuenta a la hora de hacer la citación es dentro del propio texto, dentro del propio material que ustedes están manejando. Aquí hay que manejar tres características cuando ustedes utilicen este método. La primera es el sistema que se conoce como sistema autor-fecha. ¿Qué significa esto? En este sistema usted va a indicar al inicio quién es el autor del párrafo que a continuación usted va a presentar o usted va a citar. Y debe de indicar también el año en el cual ese autor sacó o presentó dicho material. En algunas personas preguntan, mire qué sucede cuando hay un autor que ha presentado 2 o 3 libros el mismo año, porque hay investigadores que hacen eso no tiene nada de malo. La forma de distinguirlo es que se coloca el autor, se coloca el año y se coloca una letra del alfabeto que puede ser A, B, C o D, y eso da a entender que fue el primer material que presentó dicho autor, o fue el segundo, o fue el tercero en ese año propiamente. Entonces, en ese sistema de autor-fecha, usted va a indicar el nombre, el autor, el año de la publicación dentro del texto, resaltando o colocándolo entre comillas. Eso es lo más importante que usted debe de utilizar. Luego tenemos el sistema numérico. Esto más que todo se utiliza en el área de medicina o en el área de ciencias económicas. El sistema numérico es en el cual usted va a enmarcar cada una de las partes del párrafo que usted está citando, parecido al anterior, a lo que hablamos anterior, pero la diferencia es que usted al finalizar ese párrafo o al finalizar los párrafos que usted está citando, va a colocar al finalizar esto un número, lo que hemos manejado ahorita como el pie de página tradicional. Coloca el número 1 al finalizar o puede colocar un 1 o un 2, dependiendo del número que usted va manejando al final del párrafo, y usted va a ir solo colocando ese número, y al finalizar el trabajo, al finalizar el capítulo o al finalizar todo el documento, usted va a ir colocando toda la información que corresponde a los 1. Usted puede repetir ese número varias veces. No va a indicar de quién es el autor o no va a indicar de dónde obtuvo ese material. Eso va a aparecer al final del capítulo o al final del trabajo. Eso es lo que se conoce como el estilo Vancouver. Mucho en el área de medicina se maneja esto. Luego tenemos el sistema de notas. El sistema de notas es cuando usted va a escribir la fuente o va a escribir el párrafo en forma abreviada. Aquí sí usted puede de alguna forma acortar esos párrafos o esas frases que usted considere que son las más importantes o las que son necesarias para presentar su trabajo. Siempre entrecomillado, y la diferencia es que usted al final de ese párrafo va a colocar una nota de pie o una nota final, indicando la información de quién es el autor, indicando la información de quién es el que está haciendo o de quién utilizó usted ese material. En los países hispanoparlantes, como el caso de Guatemala, depende la institución, depende la idiosincrasia de la autoridad, o a veces depende de la idiosincrasia también a veces del asesor, nos va a indicar cuál es el tipo de referencia que nosotros debemos de utilizar para presentar nuestro anteproyecto o presentar nuestro informe final. El estilo APA se maneja mucho en lo que es las áreas de ciencias sociales y se maneja el sistema de autor-fecha. Actualmente ya se empieza a manejar mucho en el área de las ciencias fácticas, en lo que es el área de ingeniería, medicina, en el área de agronomía, en el área también de medicina, ese tipo de referencia APA. Tenemos los estilos de referencia de Harvard. Eso se utiliza mucho en ciencias económicas, donde se va colocando una especie de numeración, una especie de número, para ahorrar espacio y para ahorrar la explicación o ahorrar los detalles del material que se estaba utilizando. También se utiliza el sistema de cita autor-fecha.
Tenemos las de Vancouver, eso utiliza mucho, única y exclusivamente en el área de medicina. Aquí solo se utiliza el sistema numérico, se va colocando los números, no se pone información del autor, ni se indica de dónde viene esa información. Como repito, se coloca todos esos datos al finalizar el capítulo o al finalizar el trabajo. Tenemos las estilos de referencia de Chicago. Aquí hay dos diferencias, Chicago A y Chicago B, que se utiliza más que todo en las áreas de humanidades. La diferencia es que en las de Chicago A se refiere más que todo a las notas o pie de páginas tradicionales. Y Chicago B se utiliza parecido a las normas APA, lo que son autores y fechas. Y ahí podemos seguir mencionando distintos estilos de referencia. Por ejemplo, está el aspecto de óscola, que se utiliza mucho en derecho para la citación de artículos o de epígrafes, cuando usted va a nombrar o usted va a hacer referencia a una ley o a un considerando o a un acuerdo gubernativo o a un reglamento. Los que estudian derecho conocen lo que es el epígrafe, por ejemplo, en la Constitución de Guatemala, o conocen, para los demás, para lo que sepan distinguir es el título que lleva el artículo, para manejarlo de esa manera. Entonces, hay que saber citar y lo más importante, que cuando usted cite una ley o cite un acuerdo gubernativo o un reglamento, usted debe de interpretarlo. O sea, no solo es de venir y copiar. A veces en muchas tesis sucede lo siguiente. Interpretación del artículo de capítulo 1, o digamos capítulo de la familia, de la Constitución Política de Guatemala 1985. Y el tesista hace esto. Perdón por lo que voy a decir ahorita, pero digamos copia del artículo 1 a copia del artículo 40, por decir de alguna manera. Sé que no son los artículos, pero solo para que me entiendan. Entonces viene y copia los 40 artículos. Y literalmente eso presentan como tesis. Ya dependerá del asesor o ya dependerá del revisor si le acepta o no eso. Mira, está bien que presente los 40 artículos, no hay ningún problema, pero después debe de venir la interpretación como abogado. También, eso va para las demás carreras, cuando ustedes van a citar leyes o acuerdos, aunque usted no sea abogado, aunque usted no esté estudiando derecho, usted puede hacer la interpretación de esa ley. Eso no significa que usted la está cambiando. Eso hay que tener muy claro en ese sentido. Basándonos en esa idea, entonces vamos a hablar un poco de las normas APA. Las normas APA son un estilo de referencia bibliográfica de los más populares que se están utilizando actualmente en la presentación de trabajos académicos. Las normas APA fueron creadas por la American Psychological Association en los años de 1929. Y actualmente, cuando comenzó sus orígenes, se enfocaba mucho a la presentación de trabajos para el área de psicología y el área de lo que era terapias propiamente. Al día de hoy, ese tipo de referencia bibliográfica es la que más se utiliza en las distintas presentaciones de trabajo, sin importar a qué ciencia o a qué disciplina pertenezca. Las normas APA se refieren al estilo autor-fecha, en el cual vamos a citar en forma abreviada, dentro del propio texto, la lista de documentación que nosotros consideramos que era importante mencionarla en nuestro anteproyecto o en nuestros capítulos. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando vimos el marco administrativo? Hicimos la diferencia entre una referencia bibliográfica y una bibliografía. Es precisamente lo que hacen las normas APA. También, en el caso de otro tipo de referencias, en el caso de APA, se maneja más que todo el estilo o guía oficial que plantea la American Psychological Association. O sea, ellos cada cierto tiempo, empezaron en 1929, 1953, y así, basado en ciertos años, van agregándole o van insertando nuevos tipos de documentación que se están utilizando en ese momento. Actualmente con las normas APA 7 pues se utiliza mucho lo que es las referencias de las vías electrónicas
o las referencias del material audiovisual o del material auditivo. Pero también ya se está manejando en algunas universidades la citación virtual o la citación a través de un conocimiento, recuerdan en la primera sesión que tuvimos, de un conocimiento aeroespacial. O sea, ya se utilizan ciertos conceptos que son propios de la disciplina del estudio o que ya son aceptadas por otras disciplinas. Por ejemplo, en el caso de, utilicemos un concepto conocido por todos, por ejemplo, viajes espaciales, pues, de alguna manera, o se utilizan características propias en base a un lenguaje de la disciplina. Eso cae mucho en el área de ciencias de la computación, en el cual se manejan lenguajes o programación propia según la persona que está haciendo el trabajo, si ya sea, por mencionar algo así, Pascal, C++, o a otro tipo de lenguaje que se esté presentando el resultado. Entonces, las normas APA nos indica que debemos de indicar la fuente, debemos de indicar el autor, el año y la página de consulta. Actualmente en normas APA 7, cuando hay más de un autor o 3 autores o 4 autores del libro o del material que consultamos, debemos de colocar todos los apellidos, debemos de colocar toda esa información. En las versiones anteriores, de la 1 a la 6, pues solo se colocaban los primeros 2, pero ahora normas APA nos indica de que debemos de colocar toda la información, porque ahí estamos dándole crédito a todas esas personas que participaron en la presentación o en la redacción del trabajo. No sé si por el momento hay alguna duda. Recuerden, aquí solo estamos mencionando así a grosso modo. No me puedo detener a hacer ciertos detalles porque, como repito, esto en sí, solo hablar de normas APA, nos lleva, ahorita voy a estar, nos llevaría alrededor de una sesión propiamente. Y a veces debemos de tener cierta información propia o saber ese tipo de trabajo que vamos a presentar. ¿Sí, Esther? Buenas tardes, licenciado, con una consulta. En una partecita usted mencionaba de que cuando nosotros finalizamos la citación en un párrafo, pero yo quiero seguir citando algo del mismo autor. No sé si capté bien, yo pongo puntos suspensivos al finalizar ese párrafo y al iniciar el otro párrafo, que es citación del mismo, pongo puntos suspensivos y abro comillas. Sí, o puede poner, continuando con el autor anterior, pone los puntos suspensivos y cierra la comilla. Abre las comillas, perdón. O sea, pongo continuando con la citación del autor anterior, abro los puntos suspensivos y las comillas. Ajá, correcto. Ahí da a entender que usted va a seguir con ese autor que usted está trabajando. Cuando usted cierra las comillas, es que ya es de usted el material. Ya le entendí. Yo sí tenía esa duda. Y mire, otra consulta. Por ejemplo, si yo póngale consulto a una persona conocedora sobre el tema, pero que no sea directamente un escritor, pero sí es un licenciado, y yo quisiera citar algo de él, algo que él dijo, ¿cómo podría ser para citarlo? Dependiendo qué tipo de material sea, si es auditivo, si es visual, si es algún tipo de documento que él tenga escrito. Si fuese auditivo, que en el caso de que él y yo lo conversemos, pero parte de lo que él me diga, considero que es importante y que puede apoyar y fundamentar mi tema. Entonces, siempre abre las comillas y usted, pero primero va a indicar, según Belis Tatiana, voy a utilizar el ejemplo de su compañera, según Belis Tatiana, en la entrevista tenida con esta persona en tal lugar, en tal fecha, entonces abre usted las comillas y coloca lo que ella o lo que él dijo. Cierra las comillas y usted hace la interpretación de lo que esta persona dijo. Por eso es que usted tiene, esa fue una de las cosas que hablamos en la semana pasada, debe de transcribir textualmente qué fue lo que dijo la persona.
usted no puede copiar o no puede pegar ahí ciertos párrafos, o sea, como que estuviera editando la entrevista. Hay algunas personas que sí lo hacen, pues eso se maneja mucho en los medios de comunicación. Cuando se escucha la entrevista a tal funcionario o a tal persona o tal personaje y el editorialista o la persona que se encarga de hacer la noticia se secciona o va cortando las partes y a veces vienen las malas interpretaciones ahí. Viene lo que supuestamente esta persona dijo, pero no lo dijo de alguna manera. Bueno, muchas gracias, licenciado, le agradezco. Bueno. Luego tenemos como segunda opción los estilos Harvard. El estilo Harvard se utiliza con frecuencia en el área de ciencias económicas, lo que es auditoría o lo que es ciencias económicas propiamente. Aquí la diferencia con normas APA es que no existe una guía, una guía propia o una guía que me determine cómo debo de seguir. Eso ocasiona que a veces haya distintas variaciones o distintas presentaciones en los trabajos. Pero hay ciertas organizaciones y hay ciertas instituciones académicas, por ejemplo, la Universidad de San Carlos o las universidades privadas de Guatemala, que ya nos indican cómo debemos de hacer ese tipo de presentación. Es parecido a las normas APA. La diferencia es que aquí, además de colocar el sistema autor, fecha, colocamos la página o las páginas de consulta. Es cierto que en normas APA también debemos de colocar las páginas, pero la diferencia es que aquí va insertada dentro de la oración o dentro del texto que estamos manejando. Actualmente, ustedes, eso lo podemos ver de esa manera, tienen una gran ventaja. Los sistemas informáticos o los sistemas que nos permiten la presentación de cualquier tipo de trabajo escrito que utilizamos en la computadora ya traen predeterminados el estilo de referencia bibliográfica. Y eso es lo que vamos a ver en este video que les voy a poner a continuación. Ahí usted puede manejar los de Vancouver, puede manejar las de Chicago, las de Harvard o cualquier otro estilo. Es que, vuelvo a repetir, no hay una regla que nos indique que usted debe de manejarlo. Hay algunos asesores o hay algunas personas del área de metodología que se centran solo en el uso de una referencia, pero usted debe de plantear con su propia defensa, considerando cuál es el que más se adecue, cuál es el que consideran ustedes que es el más adecuado para la presentación de su trabajo. Eso ya depende de ustedes. Con los sistemas informáticos, con los programas de Microsoft Office o cualquier otro Office que usted maneje, porque no solo existe Microsoft Office, sino que existen otras versiones, vienen insertados o vienen ese tipo de referencias. Vamos a ver una pequeña parte de este video para que ustedes vayan teniendo algún tipo de información o de cómo se debe hacer ese tipo de trabajo. Perdón que interrumpa el video un momentito. Me están indicando que no lo escuchan. Quiero saber si escuchan el audio. A ver, alguien que me diga. Yo sí lo escucho aquí, pero no sé si hay dos personas que me dicen que no escuchan ese audio. Necesito saber si alguien por el chat o por el micrófono me diga si han escuchado o no el contenido. Bueno, entonces permítame un momentito, voy a ver cuál es
cuál es la situación. Permítame un momentito. Bueno, vamos a ver, que tendría que haber escuchado. Bueno, no se preocupen si de todos modos no se escucha. Menos mal que me fue con ustedes que tuve este problema. Vamos a ver. No se escucha nada, nada, nada. Bueno, realmente necesito saber si se está escuchando o no. Por lo que estoy viendo, no. Bueno, veo que tuve problemas con el video. Mil disculpas, presento mis más sinceras disculpas por esta situación. No sé cuál fue el problema que se tuvo, pero vamos a abordar así. Propiamente, cuando usted haga algún tipo de... no se preocupe, ya no vamos a utilizar el video, no se preocupe. Propiamente, cuando usted vaya a hacer ese tipo... ya sé cuál es el problema, permítame, ya sé cuál es el problema. Voy a ver si ahorita sí lo logro, ya sé cuál es el problema. Permítame un momentito. Vamos a ver si ahora creo que sí, voy a ver si soluciono ahora. Necesitas incluir citas en tu ¿Ahora? documento siguiendo las normas de la séptima edición, pero la información que has encontrado te parece demasiado complicada. En este tutorial te voy a mostrar paso a paso qué tipos de citas puedes utilizar, así como los formatos que están aceptados según las normas APA séptima edición. Cuando realizamos trabajos académicos, ya sea una tesis, monografía o una investigación, solemos consultar otras obras o fuentes para recopilar información. Entonces, según las normas APA, ¿qué es una cita? Cuando utilices ideas sacadas de otros autores, debes dar crédito de estas ideas, es decir, debes especificar la fuente de donde has obtenido la idea. La función de las citas y referencias, según las normas APA séptima edición, es permitir al lector comprender fácilmente los trabajos que has consultado y los elementos de referencia importantes. Cada obra citada debe aparecer en la lista de referencias y cada referencia del listado debe ser citada en el texto. Como sabes, o si no lo sabes, te lo digo, cuando introduces un texto que has cogido de otra obra, debes indicarlo en el texto, veremos cómo hacerlo, y luego al final del documento se debe incluir una lista de referencias en la que habrá una entrada por cada referencia que hayas introducido en el texto. En el caso de las normas APA, utilizan lo que se denomina el método de citas fecha-autor. En cuanto a los tipos de citas, según las normas APA séptima edición, encontramos dos tipos, las citas textuales y las citas parafraseadas. Hablamos de una cita textual cuando reproduces exactamente las palabras del autor, es decir, copias una parte del texto de una obra, ya sea en una revista, en una publicación o en un libro, y lo reproduces exactamente igual en tu documento. Hablamos de una cita parafraseada cuando expresas con tus propias palabras las ideas de otro autor. Cuando parafraseas, puedes resumir y sintetizar información de una o más fuentes
Puedes comparar y contrastar detalles, por ejemplo. Las normas APA séptima edición dicen explícitamente que es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque parafrasear te permite ajustar el material al contexto de tu trabajo. Toda la información que te voy a mostrar en este tutorial la he extraído de la página oficial de las normas APA séptima edición. Te dejaré aquí en la pantalla, en la página, para que puedas consultarlo o incluso ver información adicional. Estos son los dos tipos de citas que tenemos, las textuales y las parafraseadas. Y luego tenemos dos formatos para citar este tipo de citas en nuestro documento. Las citas narrativas, también llamadas basadas en el texto, y las citas en paréntesis, también llamadas basadas en el autor. Ambos formatos de citar los podemos utilizar tanto en las citas textuales como en las citas parafraseadas. Entonces, para no liarnos, vamos a ver cómo aplicar cada uno de los tipos de citas con cada uno de los formatos para que puedas ver todas las posibilidades que tienes y así elegir la que más te convenga. Vamos a comenzar con las citas textuales. Las normas APA consideran dos tipos de citas textuales, las de menos de 40 palabras, que serían las citas breves, y las de más de 40 palabras, que serían las citas largas. Comenzamos con una cita textual breve de menos de 40 palabras, que sería el caso de esta cita que tenemos aquí. He cambiado su color a azul para que la puedas visualizar fácilmente, pero esto no quiere decir que tú en tu documento tengas que aplicar otro color. Todo el documento tiene que ir en negro. Es más, este documento ya tiene aplicados los márgenes, espaciados, interlineados y demás según las normas APA séptima edición. Si aún no tienes todo esto establecido en tu documento, te recomiendo que en primer lugar te veas el primer tutorial de mi lista de reproducción sobre normas APA, que te dejaré aquí en la parte superior derecha. En el caso de una cita textual breve de menos de 40 palabras, se debe integrar en el texto entre comillas y sin cursiva. No incluyas puntos suspensivos al principio ni al final, a no ser que la cita original los incluya. En este caso, aquí hemos comenzado las comillas, que es donde empieza la cita corta. Aquí finaliza con las comillas la cita. Para verificar el número de palabras que tiene nuestra cita, pues simplemente lo seleccionas con el ratón y aquí en la parte inferior derecha vemos que tiene 29 palabras. Si no se muestran las palabras, puedes clicar con el botón derecho y activar la opción de contar palabras, o bien dentro de la pestaña revisar, aquí tienes la opción de contar palabras y nos dice que tiene 29 palabras, con lo cual es una cita corta. Este es el formato que tiene que tener el texto, es decir, entrecomillado e integrado en el texto para una cita corta. Y vamos a ver cómo incluir la cita. Podemos incluir una cita narrativa o entre paréntesis. Vamos a comenzar incluyendo una cita entre paréntesis. En este caso, al final de la cita y entre paréntesis tendremos que especificar el apellido del autor, el año de publicación y la página. Para insertar nuestra cita colocamos el cursor justo después de las comillas, vamos a la pestaña referencias y en citas y bibliografía verificamos que aquí tenemos el estilo APA. Si no es así, pues desplegáis y lo seleccionáis y hacéis clic en insertar cita. Hacemos clic en agregar nueva fuente y nos aparece esta ventana. Aquí en la parte superior podemos elegir el tipo de fuente bibliográfica. En este caso sería un libro, pero como veis tenéis muchas más opciones. También tenéis sitio web, que ahora es muy cómodo utilizarlo. Vamos a seleccionar libro. A continuación debemos incluir el autor, así que hacemos clic en editar, incluimos el apellido, a continuación el nombre. Tanto el nombre como los apellidos los debéis reflejar tal y como aparecen en la obra original, es decir, si el autor en su propia obra se identifica como José J. pues escribiréis este nombre, tal y como aparece en la obra. Hacemos clic en agregar y si tuviera más autores esta obra, pues lo seguiríamos incluyendo aquí y agregando. Hacemos clic en aceptar. A continuación incluimos el título de la obra y el año. Como veis, tenemos muchos más datos para rellenar. Incluso si habilitáis esta opción, pues vemos muchos más campos. Pero ya os adelanto que para la cita necesitamos el autor, el año y la página.
Y para el listado de referencias necesitaremos el autor, la fecha, el título y la fuente. Hacemos clic en aceptar. Aquí se ha insertado la cita correctamente, se abre paréntesis, aparece el apellido del autor, coma, seguido del año de publicación. Para insertar el número de página, desplegamos en esta flecha y hacemos clic en editar cita y aquí incluimos la página. Hacemos clic en aceptar. Esta sería la forma de incluir en nuestro documento una cita textual corta con formato entre paréntesis. Si quisiéramos incluir esta misma cita textual corta con el formato de cita narrativa, veríamos cómo hacerlo. En este caso tendríamos que colocar el autor y el año al comienzo de la cita. Antes de las comillas escribiríamos el texto, por ejemplo, según Gregorio, y entre paréntesis el año, que es 2007. Como ya hemos incluido la cita en el listado de referencias, pues lo podemos escribir porque esa referencia ya está incluida. Justo después tendríamos nuestra cita corta entre comillas y al final colocaríamos únicamente la página entre paréntesis. Entonces, para incluir aquí solo la página, convertimos esta cita en un texto estático y simplemente eliminamos los datos que no necesitamos, que son el autor y el año, ya que los hemos incluido al principio. Y de esta forma estaríamos incluyendo una cita textual corta con el formato de cita narrativa en nuestro texto. Primero aparece el autor y el año entre paréntesis, a continuación la cita entrecomillada y por último la página. Y justo después de la página incluiríamos un punto. Pasamos a las citas textuales de 40 palabras o más. En este caso, este texto que tenemos en azul sería nuestra cita. Si seleccionamos el texto, vemos que tiene 51 palabras. Si tuviera 40 palabras, deberíamos tratarlo también como una cita larga. Es decir, si tiene 40 o más palabras, es una cita larga. En este caso, este tipo de cita debería comenzar en una nueva línea y con una sangría de párrafo de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros. Por lo que seleccionamos todo el texto de la cita larga, clicamos con el botón derecho, vamos a las opciones de párrafo y aquí en la sangría izquierda escribimos 1,27. Aquí tenemos la sangría especial para la primera línea, que en este caso la debemos eliminar porque ya le vamos a aplicar la sangría izquierda a todo el párrafo. Hacemos clic en aceptar y así debería aparecer el texto de nuestra cita con una sangría de 1,27. Vamos a utilizar en primer lugar, como en el caso anterior, el formato de cita entre paréntesis, así que nos vamos a referencias, insertar, agregamos una nueva fuente, es un libro de nuevo, vamos a editar el autor, lo agregamos, aceptamos, incluimos el título y el año. En este caso vamos a incluir también la ciudad. Y la editorial. Aceptamos, como sabéis debemos incluir la página, desplegamos aquí, editamos la cita, incluimos la página, vamos a cambiar el color para que veáis cómo debería aparecer en nuestro texto. Como veis, todo esto sería nuestra cita y como hemos utilizado al principio un formato entre paréntesis, debe aparecer al final el apellido del autor, el año y la página. Vamos a cambiar el formato de cita a narrativa. En este caso se debe hacer referencia al autor y el año antes del texto de la cita, por lo que aquí borraríamos este texto, vamos a insertar directamente la cita, vamos a transformarlo en un texto estático, borramos este paréntesis y lo incluimos solo para el año. Entonces quedaría de esta forma el autor, el año y en esta parte lo convertimos también en un texto estático y únicamente incluimos la página. Y de esta forma estamos incluyendo una cita textual larga con un formato de cita narrativa. En este caso, la cita larga está en un mismo párrafo. Pero si tuviéramos párrafos adicionales, por ejemplo, esto fuera un punto y aparte, debemos aplicar a la primera línea de cada párrafo media pulgada adicional. Entonces, aquí iríamos a las opciones de párrafo y en esta línea sí aplicaríamos una sangría en la primera línea de 1,27 centímetros y debería mostrarse de esta forma.
todo este texto sería nuestra cita. Continuamos con las citas parafraseadas. En este caso, una paráfrasis reafirma la idea de otro con sus propias palabras. Cuando se parafrasea, se debe citar el trabajo original utilizando el formato de cita narrativa o cita entre paréntesis. Es decir, para las paráfrasis también podemos utilizar los dos formatos que hemos visto anteriormente. Pero en las paráfrasis no es necesario incluir el número de página o párrafo, pero lo puedes incluir, además del autor y el año, si consideras que puede aportar información al lector. La paráfrasis va incluido en el texto del documento. Os repito que he utilizado el color azul para que lo veáis fácilmente, no porque tengáis que utilizar un color diferente para las citas parafraseadas. En este caso se trata de una cita parafraseada corta. Como veis, tiene 39 palabras. Y en primer lugar vamos a utilizar un formato de cita entre paréntesis, por lo que vamos a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. En este caso es un libro, editamos el autor. En este caso hemos escrito el apellido del autor tal y como lo representa en su obra. Hacemos clic en agregar, aceptamos, introducimos el título de la obra e incluimos el año. Aceptamos, voy a seleccionar el texto y aplicarle el color negro, y de esta forma quedaría una cita parafraseada en nuestro documento. Únicamente es obligatorio que aparezca el apellido del autor y el año, y justo después de nuestra cita incluiríamos el punto. Y si quisiéramos representar esta misma cita parafraseada en forma narrativa, lo haríamos de la siguiente forma. Al comienzo de la cita escribiríamos el autor y el año, con el año entre paréntesis, y lo introduciríamos en el texto. La página es opcional, por lo que aquí podríamos editar la cita e incluir la página. Y a continuación lo vamos a convertir en un texto estático y borraríamos toda esta parte. Esta parte de la página es opcional, por lo que podéis representarlo así o directamente eliminar la página, y de esta forma una cita parafraseada corta estaría incorporada en el texto correctamente según el formato narrativo. Pasamos a las citas largas parafraseadas. En este caso tiene que tener 40 palabras o más, al igual que las citas textuales. Esta tiene 130, así que vamos a incluir al final la cita. Vamos a referencias, insertar cita. Y en este caso son varios autores. Comenzamos a introducir el primer autor. Hacemos clic en agregar, agregamos el siguiente autor. Este libro tiene 4 autores, pero voy a mostraros primero cómo sería con 2 autores y después veremos cómo se mostraría con 3 o más autores. Entonces, primero vamos a incorporar solo estos 2, aceptamos, vamos a incorporar el título y el año. Aceptamos, y de esta forma se mostrarían 2 autores, Vélez y Cox. En este caso nos lo muestra con el símbolo ampersand. Vamos a modificar esta cita para incluir los otros 2 autores para que veáis cómo se mostraría cuando son 3 o más autores. Desde aquí hacemos clic en editar fuente y vamos a editar los autores. Aceptamos, aceptamos. Nos pregunta si queremos actualizar las 2 listas, le decimos que sí. En este caso nos está mostrando todos los nombres con el símbolo ampersand al final, pero según las normas APA séptima edición, cuando son 3 o más autores, se debe mostrar de la siguiente forma. Vamos a convertir esta cita en texto estático. Se mostraría el primer autor, seguido del texto, et al, y un punto. Daríamos la coma, y de esta forma se debería mostrar la cita junto al texto cuando son 3 o más autores. Esto es aplicable tanto para las citas textuales como para las citas parafraseadas. Y es un cambio que se ha introducido con respecto a las citas y referencias según normas APA sexta edición. Si queremos convertir esta cita parafraseada al formato narrativo, vamos a eliminar la cita de esta parte, nos vamos al comienzo.
escribimos el año entre paréntesis, lo incorporamos en el texto y de esta forma estaríamos incluyendo correctamente una cita parafraseada larga con un formato narrativo en nuestro documento. Y por último vamos a ver cómo incluir la lista de referencias en nuestro documento. Como os he dicho al principio, cada cita que incorporamos en nuestro documento debe corresponder con una referencia en el listado de referencias que se incluyen al final del documento. Entonces, nos vamos a la hoja donde debemos insertar las referencias y dentro de la pestaña de referencias desplegamos aquí donde dice bibliografía y seleccionamos la opción de referencias. Y en la referencia debe aparecer información del autor, de la fecha de publicación, información del título e información de la fuente. Realmente no era tan complicado, ¿verdad? Si ya te has aclarado con las citas y referencias según normas APA, déjame en los comentarios un emoji de un trofeo. Y si necesitas aprender... Bueno, así a grosso modo, como repito, esto es una breve introducción. Realmente abordar lo que son normas APA o cualquier tipo de referencia bibliográfica nos llevaría a un semestre propiamente. Pero en esta sesión solo era para que ustedes tuvieran cierta información. Una regla muy importante, jóvenes, una regla muy, muy importante. Manejen Microsoft Office muy bien. Ustedes como futuros profesionales que son, tienen esa ventaja ahora. La computación o la computadora nos hace la vida más fácil. Ustedes practiquen, practiquen, practiquen. Aquí ya vemos personas que somos de los años 60, de los años 70, cuando teníamos que hacer nuestros trabajos en el colegio o la universidad, o a mano o a máquina de escribir. Y cuando nos equivocábamos en una palabra, íbamos a la mitad de la hoja, había que repetir la hoja completamente, porque los catedráticos no nos permitían el uso de corrector, por ejemplo, de alguna manera. Tenía que ir intachable. Ahora con el sistema informático que ustedes manejan, con debido respeto, pues ahora lo tienen más sencillo, lo tienen más fácil. La cosa es practicar, la cosa es sacar esos cursos intensivos de Office, esos cursos intensivos de Word y de Excel. El que no está actualizado en Office, el que no está actualizado en Word y en Excel, es un analfabeta digital, por decirlo de alguna manera. Supuestamente, ustedes tendrían que estar más actualizados que nosotros, que ya pasamos por esta parte. ¿Qué hubiéramos deseado nosotros tener ese tipo de material allá en los años 90, en los años 2000? Pero las situaciones cambian. Entonces, como digo, si Dios nos permite, en el otro semestre estaríamos abordando dentro de unas 4 o 5 sesiones lo que son las referencias bibliográficas, los diferentes tipos de presentaciones, pero primero Dios nos da esa oportunidad de poder hacer este curso. Si no, pues utilicen a YouTube para que vean ese tipo de material. Para mí ha sido un gusto, ha sido un placer, ha sido... solo le voy a decir algo así a Telma. Le comento que en ciencia política empiezan a utilizar. Es que hay algunas facultades y escuelas que empezaron a manejar esto. Cuando yo empecé, yo soy de ciencia política, cuando yo empecé a hacer mi tesis, mi asesor me indicaba que en aquellos tiempos no se conocía como normas APA, se conocía como referencias de la UNESCO. Y empecé yo a manejar ese tipo de referencias. Y muchas de las autoridades en aquellos tiempos desconocían eso. Y decían, ¿y esto qué es? Y mire, use los pies de páginas tradicionales. Tuve que volver a hacer la presentación de mi tesis con normas APA y con referencias tradicionales para quedar bien. Es que a veces las autoridades de la institución a veces desconocen cierta presentación. Actualmente estamos en las 7. Hay universidades que van por las 6. No voy a mencionar el nombre de una, pero hay una universidad que va por la 4. Es que están muy desactualizadas. Y hay una universidad, que ustedes van a saber distinguir cuál es, una universidad privada, una de las más tecnificadas aquí en Guatemala, que ya está utilizando normas APA 8, pero esa es otra historia. Pero en conclusión, jóvenes, yo no me queda más que agradecerles
Sí, ahí lo que dice Karina. Métanse, miren, ahora tanta información que hay para actualizarse en Word, en Excel. Ustedes lo tienen fácil ahora, pues actualícense. Tienen la facilidad en ese sentido. Pero, como les vuelvo a repetir, para mí fue un honor, fue un placer, un gusto haber estado con ustedes durante estas 11 sesiones. Presento disculpas si hubo algún tipo de errores. Aquí el último error que cometí ahorita, que yo estoy utilizando el audífonos con micrófono, lo tenía conectado a la computadora, pero es que ustedes no lo escuchaban, tuve que quitar el audífono para que ustedes pudieran escuchar. Pero algo se aprende todos los días, pues algo se aprende en ese sentido. Entonces, les deseo muchos éxitos, muchos triunfos. Ojalá ustedes se gradúen lo más pronto posible. Necesitamos nuevos profesionales aquí en Guatemala de distintas carreras, con mentalidad abierta, con mentalidad que también quieran compartir sus conocimientos, no se lo queden ustedes, compartan esas experiencias que tienen, actualícense, estén informados, cuando vayan a presentar su tesis, lleguen bien preparados, lleguen con una buena argumentación científica, una buena argumentación legal para saber defender ese punto. No importa si es de una universidad privada o de la Universidad de San Carlos, no importa. Usted es el especialista, eso siempre lo dijimos en las sesiones, usted es el que conoce el tema, usted es el que conoce el problema. Busque gente que le pueda ayudar, gente que le pueda asesorar a hacer un buen trabajo de tesis, hacer un buen trabajo. Y lo más importante, por favor, no pirateen, no copien, no transcriban de otros autores, que sea un aporte de ustedes. Entonces, les agradezco estas 11 sesiones que estuvimos aquí presentes. Les deseo los mayores éxitos, los mayores triunfos, que cuando se gradúen, por lo menos, fue un pequeño grano de arena en su vida, algo por lo menos les transmití ahí a ustedes, y nos vemos, si Dios quiere, pues en el curso de presentación y elaboración de tesis 2, el único prerequisito sería haber llevado el 1, porque ya vamos a abordar ciertos detalles y ya no vamos a regresar al anteproyecto. Esperemos que Dios nos permita dar esa oportunidad y les deseo a cada uno de los 350 que se inscribieron, que no terminaron, éxitos. Gradúense lo más pronto posible. Y felicidades a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. No sé si hay alguien que quiera decir algo ya para finalizar la sesión del día de hoy. Buenas noches, licenciado y compañeros. Nada más para manifestarle mi agradecimiento por el curso, sus conocimientos compartidos y también mis disculpas, ¿verdad? Porque no entré a 2 clases, pero sí estaba un poquito ahí atrasada con el cierre, como le comentaba. Y muchísimas gracias nuevamente por compartir. Yo he tenido la oportunidad de estar con un educador mexicano y él nos dice que el conocimiento es el único bien que al repartirlo regresa multiplicado. Y esa es la riqueza de compartir, ¿verdad, Lick? Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Correcto. Como le digo, felicitaciones. No se reúnan con personas que los desilusionen, sino que reúnanse con personas que los apoyen. Busquen un asesor que conozca de la problemática, conozca del tema. No entren a discutir con él, porque no ese es el sentido, sino debatan, que es muy distinto. Y Telma, no sé si quiere decir algo. Telma Vela. Veo que Telma Vela tiene levantada la mano. Bueno, entonces, como les digo, esto solo fue una pequeña introducción. Repito, hablar de normas o de referencias bibliográficas es todo un semestre, cada una, las de Vancouver, las de Chicago, las de página tradicional, las normas APA, pero ustedes tienen la ventaja. Microsoft Office. Cualquier versión que ustedes utilicen Microsoft o cualquier Office, porque ahora cualquier Office, no estoy utilizando Microsoft, pero cualquier Office trae ese tipo de referencias, trae ese tipo de material. Entonces, muchas bendiciones, agradecidos con cada uno de ustedes y les deseo los más sinceros éxitos de parte mía
agradezco a la Universidad de San Carlos, agradezco a la Facultad de Ingeniería haberme permitido poder transmitir estos conocimientos y nos estaremos viendo en una próxima situación o en una próxima reunión y a ver si Dios nos permite el otro año regresar a clases presenciales, que ahí es otro tipo de modalidad, lo que es la presentación de tesis. Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes, agradecimientos y no se preocupen, sus notas ya están subidas. En los próximos días, más tardar miércoles o jueves de la otra semana, le está llegando su diploma a los que ganaron el curso, porque no todos lo ganaron, eso sí, no todos lo ganaron. Hay personas que entregaban solo 1 o 2 tareas. Hay algunas personas que se quedaron con 50, no los pude subir, ahí sí no puedo, yo sí no, esa característica tengo. Hay unos que se quedaron con 55, pero véalo por el lado amable, como diría alguien. Por lo menos aprendió algo, pues, en ese sentido. Y sí, también gracias, Jaime. Hay unas personas que son del extranjero, hay una persona que es de Perú, propiamente, en este curso. Gracias por haberme permitido. Los videos de las sesiones están en la plataforma, descárguenlos porque la plataforma el 30 o el 1 de junio borra todo el material. Ahí hay buena información que yo les pude recopilar. Y pues si no entren también, me acaban de contar que también estas sesiones están en la página de YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces ahí están todas las sesiones, las 10 anteriores, para que ustedes las vayan viendo y vayan haciendo algún tipo de repaso. Entonces, sinceramente, felicitaciones, éxitos, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Saludos para cada uno de ustedes y bendiciones. Gracias, feliz noche. Vaya, Tatiana. Feliz noche, compañeros. Lee. Igualmente, Alexander.